Buenas tardes para todos y para todas. El día de hoy vamos a explicar cómo aplicar un ejercicio al software Qual 2K que sirve para modelar aguas superficiales, la calidad del agua. Entonces, como primera instancia, vamos a descargar nuestro programa en la página oficial. Aquí ponemos nuestro nombre y descargamos. Como pueden ver, acá se descargó. Extraemos o descomprimimos nuestra carpeta y aquí podemos observar los tres archivos que hay dentro de la carpeta. Está el Excel, un documento y está este. Entonces, en este caso, yo voy a pasar la carpeta. Ustedes pueden ubicarla donde gusten. Yo la voy a pasar a mi disco C. Puedo cambiar el nombre. Y bueno, aquí están los tres archivos. Antes de abrir nuestro Excel, vamos a desbloquear las macros para que no tengamos problemas en el uso. Entonces abrimos nuestro Excel, que es donde vamos a ingresar los datos de nuestro río. Entonces, como pueden ver, todas estas son las pestañas que tiene el software. Vamos a la primera pestaña y, bueno, acá vamos a ingresar el nombre del río. Yo voy a poner río ejemplo. Aquí ponemos el archivo o como queremos que se llame nuestro archivo de salida. Entonces vamos a poner ejemplo. Aquí vamos a colocar la dirección de nuestro software. Entonces para eso yo voy a crear una carpeta que se llame ejemplo. Ustedes pueden ponerle como gusten. Y aquí, este es la dirección que vamos a copiar dentro de acá. Vamos a reemplazarlo. Esto es muy importante, puesto que si no se hace bien, pueden ocurrir inconvenientes más adelante. El mes, aquí nos pide mes, día y año. Entonces vamos a poner el mes 11, día 14, 2022. Hora local se usa o se verifica en esta pestaña de Time Zones. En nuestro caso, para Colombia, es -5. Estos ya son datos que están pues predeterminados y que si quieren, pues pueden dejarlo así. En este caso yo lo voy a dejar así. Luego de esto vamos a correrlo. Es importante que les aparezca este cuadro. Le damos cerrar y aquí nos aparece este error, puesto que no hemos ingresado datos de entrada ni de salida. Entonces no se preocupen. Vamos a nuestra siguiente pestaña, que es Headwater, y vamos a eliminar estos datos que ya tiene como predeterminado el software. Entonces aquí borramos esto y aquí vamos a ingresar los datos de donde nace el río, del nacimiento del río. Entonces, para el ejemplo, vamos a utilizar los siguientes datos de entrada. Entonces, vamos a utilizar el caudal 0,014, elevación 2944. Hay unos datos hidráulicos que se deben calcular previamente o investigar. Entonces, en este caso, yo tengo 1,25, 0,9, 2,4921, 0,865, 1,224, 0,429.
aquí ya empezamos a ingresar datos de temperatura. Si ustedes tienen todos los datos, pues es perfecto. Si no, pueden usar los datos que tengan. No es necesario colocarlos todos. Entonces, en este caso voy a poner 13,50. Vamos a utilizar solo 3 parámetros: oxígeno disuelto, 7,13, y CBO de FATS. En este caso voy a poner datos. Si el estudio se realizó en estas horas, pues se colocan los datos de cada hora. En este caso, pues es un ejemplo, entonces voy a poner los mismos datos para todas las horas. Eso no va a interferir en nada. Luego, nos vamos a la pestaña que dice Downstream, que es los datos aguas abajo. Aquí se introducen los datos de la salida del río. Entonces vamos a poner que aguas abajo, el río tiene otras características. Entonces, 23,9 en temperatura, en oxígeno disuelto, tenemos 1 y CBO de FATS vamos a ingresar 30,9. 30,9. Como les indiqué, pueden utilizar estos datos para todas las pestañas. No hay problema en eso. Listo. Continuamos con la pestaña Reach. En esta pestaña se introducen los datos de elevación de cada tramo, aguas arriba y aguas abajo. Entonces, el programa, bueno, primero vamos a borrar los datos que están predeterminados. Y bueno, el programa toma el abscisado al revés. Quiere decir que toma de lo más alto a lo más bajo. Entonces aquí vamos a ingresar datos de 3 tramos. Tramo 1 y 3. Aquí vamos a ingresar, entonces, como les indicaba, los intervalos. Entonces, listo. 30,669 y 7,79 y 1,749. Elements 2. Y aquí en elevación vamos a poner los datos sobre los metros sobre el nivel del mar de cada tramo. Entonces, inicia en el metro en 2.944 metros sobre el nivel del mar y ese tramo termina en 2.616 sobre el nivel del mar. Entonces colocamos que el siguiente inicia en 2.616, termina en 2.588, luego inicia en ese, termina en este. Listo. Bueno, si tenemos datos, tenemos estos datos, pues los ingresamos. Si no, no hay lío. Entonces yo en este caso sí los tengo de tiempos. Longitud 74. Minutos 7. Segundos 37,5. 36,2. 2,8. Estos son datos de longitud y latitud de aguas debajo de cada tramo.
en grados y minutos. Por eso aparece así. Seguimos. Se introducen por último los datos hidráulicos. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a utilizar los siguientes. Y listo. Entonces, bueno, también vamos a, listo. Ya con estos datos podríamos correr nuestro programa. Entonces, vamos a dar Run Frontend. Aquí nos apareció un mensaje. Hay una pestaña que se llama Pound Source. Entonces, debemos ir a esta pestaña. Como pueden observar, todavía hay datos, que estos datos no tienen nada que ver con nuestro ejemplo. Entonces los vamos a borrar para que no tengamos problema. Ya con esto nos devolvemos a nuestra pestaña de Rich, donde estábamos trabajando, y vamos a darle otra vez. Entonces seguimos con otro error. Vamos a ver qué puedo pasar. Tenemos que asegurarnos que no tengamos problemas. Bueno, en Rich Race no tenemos datos. Vamos a borrarlos. Y vamos a darle Run Fortran. Aquí ya nos corrió, como pueden observar. Inmediatamente el programa nos lleva a la primer modelamiento que hizo, que es tiempo de viaje. Entonces aquí damos aceptar. Y OK. Como pueden observar, no nos ha graficado nada. Aquí pueden ver el nombre que yo le di, Río Ejemplo, la fecha que le ingresamos, y en este caso es importante que sepan que estos datos, estos rangos se deben cambiar para que no tengamos problemas. Entonces, en este caso, vamos a observar que aquí ya va apareciendo. Entonces, aquí hay un rango, los rangos aparecen de 0 en la derecha y 1000 en la izquierda. Entonces, vamos a darle un rango más pequeño. Como pueden observar, aquí nos modeló el tiempo de viaje. Y así podemos observar los demás. Lo ideal sería, tiene como un error, por decirlo así. Él va modelando. Pero estos rangos siempre aparecen mal. Entonces es necesario que sepamos cuadrarlos. Entonces aquí puedo darle, aquí pueden observar que el caudal se encuentra acá. Entonces aquí podemos darle un rango de 0 a 100. Entonces vamos a poner como máximo 100 para que nos modele. Bueno, aquí ya tenemos un error. Bueno, es importante que podamos entender un poco el software, porque
Entonces, como máximos, bueno, vamos a poner de 50. Y hasta 500. Entonces, si ven que se va ampliando el rango, entonces es importante saber modificar estas gráficas para que no tengamos inconvenientes en la lectura de las mismas. Entonces, aquí ya, como pueden observar, bueno, aquí ya aparece otro rango. Como pueden observar, ya se va apareciendo. Como nosotros leímos que el caudal era de 0,014, por eso aparece bien abajo. Entonces, tenemos que empezar a interpretar un poco las imágenes. Entonces, podemos ponerle un rango de 0 como mínimo a 100. No es que este software va hasta 100 y va de 10 en 10. De 100 en 100, espérame. Ahora sí. Bueno, como pueden observar, ya se va pues notando más nuestra línea de caudal, pero debido a que es 0,014, pues nos va a aparecer muy abajo. Este también nos grafica la velocidad. Entonces, a todas debemos asegurarnos de ingresar nuestros datos. Miren, aquí ya aparece nuestra velocidad, pero entonces vamos a ajustarlo para que nos vaya apareciendo. Entonces podemos ponerle un intervalo más pequeño para que se vaya cuadrando. Aquí ya aparece mejor. Entonces, aquí. Okay. Listo. Y ya podemos observar, bueno, la gráfica de velocidad. Entonces nosotros ingresamos datos de oxígeno disuelto, vamos a nuestro parámetro de oxígeno disuelto y debemos también ajustar nuestros rangos, nuestros ejes, para que nos grafique. Pues podemos poner un rango menor, igualmente acá en el eje Y, debemos ajustarlo para que el rango no sea tan grande. Listo. Entonces aquí ya, como pueden observar, aquí ya se ve la gráfica. Entonces podríamos ajustarlo para que quede y aquí ya aparece mejor nuestra gráfica. Continuamos con CBOD FATS, que fue otro de los datos que ingresamos. Igualmente es importante ajustarlo. ¿Sí ven? Aquí ya va apareciendo.
y igualmente nuestro eje Y. Entonces pongámosle un rango hasta 100 o hasta 50 para visualizarlo mejor. Entonces aquí, como pueden ver, los datos van desde aquí hacia allá. Quiere decir que este es el dato donde el río nace, por decirlo así, y va avanzando. Este es el recorrido que hace. Entonces, esto podemos seguirlo editando y aquí ya se nos visualiza mejor. Entonces, podemos ponerle hasta 20 y aquí ya va mejorando la imagen. Este lo vamos a dejar así y vamos, y listo. Esos fueron los datos que ingresamos. Vamos a temperatura, que fue otro de los ítems que colocamos, parámetros que estamos estudiando. Entonces también lo vamos a mejorar. Entonces la temperatura tiene un máximo, o los intervalos son máximo punto 33, temperatura mínima de 20. Esta es temperatura de 20 en el kilómetro 33,89. Y este es como nuestra temperatura promedio. Entonces aquí esos fueron los datos que ingresamos y pues aquí está el modelamiento. Entonces eso es todo. Igualmente podemos, si nosotros ingresáramos datos de conductividad, detritos y demás, pues él también los modelaría. Y pues eso es todo.